No pierda la comunión con el Señor. Dice Salmo 91, versículo 9. Alguien reciba esta palabra el día de hoy. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león, el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por cuanto en mí ha puesto. Oh Señor, gracias. Porque tú eres nuestra esperanza. Porque tú estás con nosotros, Señor. Porque nada podemos hacer separados de ti. Porque tú lo llenas todo, Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tus maravillas, por tu espíritu en nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Se goza estar en la presencia del Señor, hermano. Aleluya. Sean bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Alguien nos está visitando en esta tarde ya en Salvador, ¿me dijiste? Ángel Domínguez está de este lado. Bienvenido, Bluetooth Ángel. disconnected. Primera vez que nos visita. Qué bueno que viene con el hermano Ricardo Domínguez. ¿Es su sobrino? Sí, bienvenido. Dios los bendiga. Qué bueno que tomó la decisión de acompañarnos el día de hoy. Amén. Bien, hermanos, les voy a invitar a que vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Cuando lo tenga, diga amén. O aquí al frente está el texto para que lo podamos visualizar todos y leerlos en conjunto. Amén. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Le voy a dar lectura. Usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento, hermano? Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Hemos exaltado, Señor, tu nombre, te hemos adorado. Gracias por este tiempo en tu presencia, Señor, de alabanza. Tu Espíritu Santo, Señor, se manifiesta en este lugar de una manera poderosa. Vamos a entrar, Señor, en la meditación de tu palabra. Usa, Señor, mi vida.
abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Vivir lo que tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Amén. Bien, hermano. Vamos a continuar con esta meditación. El título de hoy de esta meditación tiene por nombre el bautismo y la santificación. ¿Sí? Hemos estado escuchando acerca del bautismo, acerca de lo que es, sus significados, pero hoy vamos a hablar acerca de la santidad. ¿Sí? Hemos escuchado este término, hemos escuchado esta palabra, hemos escuchado decir la santidad, el santo. Pero cómo uno está ligado a otro y qué significa para nosotros como cristianos la santidad. ¿Qué significa para nosotros qué es la santidad y por qué el Señor nos demanda ser santos? ¿Sí? Y a veces escuchamos y decimos que es complicado, que es difícil escuchar o decir este tema y decimos que es difícil la santidad, pero la santificación es un proceso importante en la vida del creyente. Es un proceso muy importante en la vida del creyente. Es decir, la santidad para usted y para mí es algo muy importante para como cristianos. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué. El Espíritu de Dios hace su labor en nosotros, tanto así que la Biblia lo llama el Espíritu de santidad. Vamos a conocer el significado de la santificación y su implicación en el creyente. ¿Sí? Vamos a ver qué es la santidad. ¿Sí? ¿Por qué el Señor nos demanda santidad? ¿Por qué el Señor dice, sed santos? Porque yo soy ¿qué? Yo soy santo. ¿Sí? ¿Y por qué el Señor nos los pide? ¿Para qué el Señor nos los pide? ¿Y por qué el Señor hace esta importante aclaración, esta importante solicitud hacia nosotros como cristianos? ¿Sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos cuál es el designio de Dios para su pueblo. ¿Sí? Para usted y para mí. Usted sabe que somos el pueblo de Dios. Amén. Somos una nación de hombres y mujeres santificados, apartados y sirviendo únicamente para Él. No escuché muchos amén. Somos una nación escogida, somos una nación santa, escogidos para Él. Amén. Eso somos usted y yo, ¿sí? Somos esta generación sirviendo únicamente al Señor Jesús. Power off. La santificación en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Cómo era la santificación en el Antiguo Testamento? ¿Qué era la santificación en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel, al ser liberado de Egipto, la nación hebrea entró a un nuevo tiempo que incluyó ver la gloria de Dios en el desierto y recibir instrucciones de parte de Dios, ¿sí? Hablamos ya acerca de la historia del pueblo de Israel, cómo es que el Señor los sacó de ese lugar de esclavitud, y el Señor los introdujo, aunque literalmente fue al desierto. El Señor los introdujo a una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel. El Señor los introdujo a una nueva dimensión que tal vez no todo el pueblo entendía, que tal vez no todo el pueblo estaba consciente en dónde y a dónde el Señor los estaba llevando. Pero hubo algo importante en este proceso, hubo algo importante en estos sucesos. Ahí, en el desierto, el pueblo de Israel pudo ver la gloria de Dios y recibir instrucciones de parte de Dios. Nosotros, a pesar de la circunstancia, a pesar de la adversidad, podemos seguir viendo la gloria de Dios. Seguimos viendo la gloria de Dios en nuestra vida. Seguimos recibiendo instrucciones de parte de Dios en nuestra vida. Aún en el problema, aún en la enfermedad, aún en la situación adversa, Dios sigue dando indicaciones. Dios nos sigue haciendo saber que no estamos solos, que Él está en medio de este problema, ¿sí? El pueblo no estaba solo. Aparte de que estaba Moisés ahí con ellos,
recibía instrucciones de parte de Dios, había dos cosas visibles que estuvieron con el pueblo durante el paso en el desierto. Hubo dos cosas visibles que hubo con el pueblo de Israel mientras su paso en el desierto. ¿Cuáles eran estas dos cosas visibles? ¿Qué era? ¿Qué estuvieron con el pueblo de Israel? Dos cosas. La nube y la columna de fuego. ¿Sí? Las cuales eran consideradas manifestaciones visibles de la presencia y guía de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo no había descendido en ese momento. Pero el pueblo de Israel pudo ser testigos que la presencia de Dios estaba con ellos cuando la columna de fuego estaba y cuando la nube estaba. Entonces, ¿estas dos cosas desaparecieron durante todo el camino del pueblo de Israel? No, estuvieron siempre presentes. Quiere decir entonces que la presencia de Dios estuvo con ellos durante todo el proceso que ellos atravesaron. ¿Sí? La palabra en hebreo, Kadash, traducido con frecuencia como el santo, conlleva la idea básica de separación o alojamiento del uso ordinario. Bien, hermano, escucha esto nuevamente. Traducido como el santo, conlleva la idea básica de separación o alejamiento del uso ordinario, con el fin de ser consagrado a Dios y a su servicio. Santo significa separado, ¿sí? Escogido. Pero esta palabra me gustó cuando dice alejado del uso ordinario. Alejado del uso ordinario. Y es que cuando usted y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, dejamos de ser ordinarios y pasamos a cosas extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestra vida, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Cuando el Espíritu Santo de Dios es puesto en nuestro interior, dejamos de ser de uso ordinario y ahora somos el Señor herramienta poderosa para lo extraordinario. ¿Usted cree esto, hermano? Creemos en esto. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios ya está depositado en nuestra vida. Porque su Espíritu ya está en nosotros. Entonces nos convierte en candidatos perfectos para que el Señor haga obras sobrenaturales, poderosas, ¿sí? A través de nosotros, pero para gloria de su nombre. Amén. Entonces, somos separados del uso ordinario para entrar a un uso extraordinario y servicio para Dios. En ese tenor, la santificación fue una demanda divina al pueblo de Israel. ¿Sí? La santificación va unida a la personalidad de Dios. La santificación va unida a la personalidad de Dios. La Biblia claramente enseña que la característica fundamental de Dios es la santidad. Yo les decía, yo no puedo exigir algo en el cual yo no soy ejemplo de. Y el Señor les dice, sed santos. ¿Cómo se las puso difícil el Señor? Dijo, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Wow. No las puso complicada el Señor. Pero Él demostró esa santidad. Él, al estar hecho hombre como nosotros, demostró que ese grado de santidad sí era capaz de lograrlo. Entonces, con toda la palabra y con toda la ley y con toda la verdad, Él puede decir, sed santos, porque yo soy santo. Y el Señor nos enseña de esta manera. Josué capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El plan de Dios era que Israel se apartase y le sirviese exclusivamente a Él. Una entrega total, una entrega que no era fraccionada, una entrega que no era medias, sino una entrega absoluta, una entrega completa. ¿Sí? Al ser sellados con su Espíritu Santo, el Señor nos llama a una entrega completa a Él.
no a medias. El Señor no nos entrega de su Espíritu Santo a medias. Yo les decía hace 15 días, cuando los dones del Espíritu Santo no nos capacitan de forma mediana, cuando el Señor bautiza en lenguas, ese lenguaje no está a medias. El Señor nos capacita y lo entrega completo. ¿Sí? Esa palabra es completa. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios es depositado en nuestra vida, somos sellados por Él. Estar apartados y ser funcionales para Dios, pertenecerle a Dios y vivir para Él es el enfoque correcto respecto a la santificación. Somos sanos, salvos, somos rescatados, somos sellados, ¿sí? Y el Señor nos dice, somos santos, pero vamos a ser apartados y funcionales para Dios. Ese es el enfoque correcto respecto a la santificación. Del Antiguo Testamento estábamos hablando. Ahora, en el Nuevo Testamento, las epístolas paulinas nos dan un amplio panorama sobre la santificación en el Nuevo Testamento. Por lo cual, tenemos que asegurar que los primeros cristianos entendían cuál era su verdadera identidad como hijos de Dios. La iglesia primitiva, ellos fueron el primer brazo, el primer frente para lo que Dios comenzaba a hacer, para lo que Dios tenía planeado hacer. Los capacitó. La operación del Espíritu Santo es progresiva sobre los conversos, llevándolos a ser hombres y mujeres santos, es decir, apartados para Dios. Algunos hasta el día de hoy hemos escuchado la frase o la respuesta de no me vuelvo cristiano porque ahí te prohíben cosas. ¿Ha escuchado esto usted alguna vez, hermano? No voy a la iglesia porque ahí no te dejan hacer esto, no te dejan el otro. Tú te la vives metido ahí adentro toda la semana. No sales, no convives, no haces esto, no haces el otro. Y por esa razón yo no quiero ser cristiano. Y por esa razón yo no quiero aceptar a Dios como Salvador de mi vida, porque me va a prohibir cosas y yo quiero seguir haciendo lo que se me plazca. Sin embargo, la realidad es que cuando Cristo entra en nuestra vida, el Espíritu Santo se encarga de irnos redarguyendo. Él es el que se encarga de guiarnos y poco a poco iremos entendiendo que no es una religión, sino un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Muchas veces fue la invitación de mi parte a muchas amistades. Te invito, ven, es que tú me quieres hacer de la religión. No, yo quiero que tú entiendas, aprendas y sepas qué es lo que Dios tiene planeado para tu vida. Yo quiero que tú entiendas cuál es el plan de Dios para ti. Es un estilo de vida diferente. Nadie te prohíbe nada. Pero el Espíritu Santo poco a poco te va a ir redarguyendo de lo que haces. Y a veces no me entendían y a veces no sabían de qué estábamos hablando. Pero una vez que ya estamos aquí y usted puede ser testigo, que el Espíritu Santo se encarga también de darnos esa guía, de estar con nosotros, de redarguirnos, de ser consolador. Por eso el Señor les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga a ustedes y les enseñe todas las cosas y les recuerde todas las cosas que yo os he dicho. Y lo que diga mi Padre también se los voy a hacer saber. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Por eso era necesario e importante que los discípulos entendieran que Él tenía que partir, que Él tenía que ir, porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no hubiera descendido. Esa es la importancia de esta enseñanza que Jesús les daba a sus discípulos. Con su muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y una vez nacidos de nuevo, nos llevó a ser apartados para Él. Hace unas semanas les puse el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo, aún siendo un fariseo, miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal supremo judío y maestro de Israel.
Nicodemo tuvo que entender lo que era nacer de nuevo. Una persona tan estudiada, tan letrada, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, usted y yo tenemos dos nacimientos. ¿Usted sabía esto? Tenemos dos nacimientos. ¿Cuál es el primer nacimiento? Cuando venimos a este mundo. ¿Sí? Cuando nacemos por primera vez. Y la segunda vez, nuestro segundo nacimiento. ¿Sabe cuál es nuestro segundo nacimiento? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nacemos nuevamente, somos nueva criatura. Pero al ser nueva criatura, el Señor queda ahí nada más. Su palabra dice que somos sellados con su Espíritu Santo. Somos nueva creación y ahora tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿No se alegra de esto, hermano? Tenemos un segundo nacimiento, no importa la edad. No importa la circunstancia, no importa el cómo estoy. Cuando decidimos aceptar al Señor como Salvador de nuestras vidas, en ese momento nacemos de nuevo. Y su Espíritu es depositado en nosotros. Y adivine qué, hermano, no importa si sus fuerzas, usted dice que sus fuerzas son pocas. El Espíritu de Dios le da la fortaleza suficiente para poder hacer la obra para la que usted ha sido destinado. Para el que usted y yo, el Señor ha tenido planeado desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo estábamos en los planes de Dios hasta el día de hoy. Y su Espíritu ha sido depositado en nuestro interior. ¿No se alegra de esto? Ahora, el Espíritu Santo nos capacita para vivir en santidad. ¿Sí? No nada más nos exige o nos dice o nos pide, sé santo. El mismo Espíritu nos capacita. Imagínense, hermano, es una herramienta en nuestra vida. Nos dice, nos pide, pero también nos da las herramientas necesarias para poder hacerlo. No nada más es exigir sin dar nada a cambio. El mismo Espíritu nos capacita y nos ayuda para poder lograr esta vida en santidad. Los ambientes para los primeros cristianos no fueron fáciles. ¿Se imagina contra cuántos y contra quiénes estuvieron luchando, enfrentándose toda esta iglesia primitiva? Los primeros cristianos, ese lugar estaba lleno de paganismo, había sectas, estaban constantes de los peligros en los que vivían la primera iglesia. Los creyentes de los tiempos apostólicos, dice, por tal motivo era necesaria la instrucción y orientación. El Señor les dice, no se vayan hasta que el Espíritu haya descendido sobre ustedes. No se vayan, porque el Señor ya sabía lo que iba a venir más adelante. El Señor ya sabía lo que se iban a enfrentar. El Señor ya sabía quiénes iban a venir contra ellos. Y les dijo entre letras, entre líneas, cuidado, no se vayan, porque van a necesitar al Espíritu para todo lo que viene más adelante. Y adivine qué, hermano, no diga adivine. Acuérdese, nadie me corrigió. ¿Sabe qué? Ese mismo Espíritu Santo que cayó en aquel aposento, aquellos más de 120, es el mismo Espíritu que está en nosotros el día de hoy. Es el mismo Espíritu que los capacitó a aquellos, aquella iglesia primitiva, para que usted y yo también el día de hoy sigamos y continuemos con la obra que el Señor encomendó a esos discípulos. Quiere decir que tenemos la misma capacidad que ellos tenían para poder predicar el Evangelio. Por eso Jesús les dice a sus discípulos en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense cómo
están las tres personas incluidas en esta palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué palabras de aliento Jesús estaba dando en ese momento. Qué palabras de aliento al decir el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, va a estar con ustedes y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. No tengan miedo, les doy mi paz, yo la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Hemos sido salvos por gracia. ¿Qué significa esto? Que la salvación es un don de Dios. No es algo que podamos merecer o ganar por nuestras propias acciones. Nadie me puede decir aquí, yo soy salvo porque le lavé el coche al pastor. Yo soy salvo porque llegué y acomodé todas las sillas. La salvación es un don de Dios y somos salvos por gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también estamos siendo santificados por el Espíritu Santo y recordar que es quien nos guía en esta era de la gracia. Es depositado en nosotros y es el que nos guía a entender que la salvación y que Dios nos ha dado esa salvación ha sido por gracia. Es por tal motivo que podemos observar el fruto del Espíritu en los creyentes, según lo que Pablo escribe en Gálatas 5, 22, 23. No sabemos de memoria los frutos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y al finalizar este versículo, Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. El Espíritu de Dios ha sido depositado en nuestra vida. Contra tales cosas no hay ley. Somos salvos por la gracia de Dios. Los hijos de Dios deben tener en cuenta que en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, estamos llamados a vivir en santidad, a dar testimonio de nuestra fe y crecer espiritualmente. Su palabra dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Y quién da los frutos? ¿Quién da los frutos? El Espíritu Santo. Y tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿podemos demostrar esos frutos? Sí. Tenemos que trabajar en eso. Podemos demostrarlos porque su Espíritu Santo está depositado en nuestra vida. No me diga no puedo porque sí podemos. No me diga no puedo porque sí podemos, hermano. La venida del Espíritu Santo en aquel aposento fue el cumplimiento de la promesa, pero aún sigue estando vigente y es real para nosotros hasta el día de hoy. El Espíritu Santo que está en nosotros, ¿alguna vez el Espíritu Santo lo ha obligado a hacer algo? Te impulsa, dicen por acá. Impulsa. ¿Nos ha obligado a hacer algo malo? No. ¿Quién lo decide? Nosotros. Nosotros decidimos hacer lo correcto o hacer lo equivocado. Pero el Espíritu de Dios permanece en nuestra vida. Necesitamos aprender a escuchar la voz. Necesitamos aprender a escuchar esa guía del Espíritu Santo. Desde la liberación del pueblo de Dios, la instrucción y el mandato es que su pueblo se mantenga en santidad.
un pueblo apartado para Él, que le honre y le sirva sin reservas. Pero la santidad no es algo que está fuera de nuestro alcance. Alguien alguna vez aquí ha dicho o hemos dicho, yo nunca voy a ser santo. Peco hasta con el pensamiento. Hay poder, dice. La santidad no es algo que esté fuera de nuestro alcance y tampoco es nada más que un sueño ilusorio. La santidad es el corazón mismo de la vida cristiana. Jesús no vino a este mundo a solo perdonar los pecados. Vino para hacer de nosotros una nueva creación. Vino a hacer de nosotros una nueva creación. Y no solamente una nueva creación, sino sellados con su Espíritu Santo. Asumió nuestra humanidad para darnos a todos el poder necesario para vivir en la práctica la santidad, la paz y la pureza que Él demostró. Por eso yo les decía, Él tenía y tuvo y tiene que ser ejemplo para poder decirlo, para poder expresarse de esa manera. Él tuvo que hacerlo, tuvo que ser santo para decir, ser santos porque yo soy santo. Y en ese momento entendemos que si Él pudo, nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque su Espíritu está depositado en nuestro interior. La santidad puede parecer difícil, pero los beneficios superan con creces cualquier sacrificio que tengamos que hacer. Usted a lo mejor o yo algún momento hemos dicho, no tengo fuerzas, no tengo ganas, no quiero hacerlo. Pero hay algo que me está impulsando a hacerlo. Por acá decían impulsar. ¿Qué es eso que me está impulsando a hacerlo? Es el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. No quiero ir a la iglesia hoy domingo, hace mucho calor. Luego ni se siente el clima en la iglesia. Mejor me quedo en mi casa. Pero hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestro interior que nos dice, hey, es el Espíritu Santo moviendo nuestra vida. Que necesitamos aprender a escucharlo de alguna manera. No siempre va a ser o no es auditivo a nosotros, pero de ciertas maneras el Espíritu Santo nos habla, nos hace sentir. La ganancia es mucho mayor que la pérdida de cualquier actividad, comportamiento o actitud, y generalmente todo esto se reduce a lo que nosotros deseamos. ¿De dónde nacen los deseos? Del corazón. Y dice, la ganancia es mucho mayor que la pérdida de cualquier actividad, comportamiento o actitud. Es mucho mayor lo que vamos a ganar a lo que vamos a perder. ¿Qué tal si ese día el Señor nos iba a bautizar con su Espíritu Santo y preferimos no ir a la iglesia? Hay 3 etapas en la santidad. La santificación posicional. ¿Qué es esto? La santificación posicional, al creer en Jesús, somos declarados justos y apartados como santos en la perspectiva de Dios. Esta santificación es un acto de Dios al que estamos llamados por gracia. Esa es la primera etapa, santificación posicional, es decir, nos rescató, nos sacó del lugar, nos posicionó como sus hijos y puso en nosotros su Espíritu Santo. Esa es la primera etapa. ¿Cuándo hacemos esta primera etapa? Cuando somos salvos. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nos posicionamos en la etapa de la santificación posicional. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es ese pueblo escogido? Usted y yo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Nos escogió, nos salvó, nos sacó. Y dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y se resumen para la gloria de su nombre. Nos sacó, nos salvó, nos restauró, puso su Espíritu Santo en nuestra vida para gloria de su nombre. Para la gente que no conoce de Él, vea cómo el Señor restaura y cambia una vida con simplemente que su Espíritu Santo se ha depositado en su interior. Ahora, la segunda etapa de la santificación es la santificación progresiva. Aquí viene la parte complicada, hermano. A medida que crecemos en Cristo y aprendemos a vivir según su voluntad, somos transformados por la gracia de Dios. Esto implica apartarse de las malas costumbres y hábitos y avanzar en la santidad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, hace un momento les decía que muchas veces no quieren volverse cristianos o no quieren aceptar al Señor como Salvador de sus vidas porque se les prohíben cosas. Porque dicen, no, porque ahí me van a prohibir hacer esto, a prohibir el otro. ¿Y qué pasa un tiempo después de que ellos están asistiendo, que asistimos a la iglesia? Solitos dejamos de hacer las cosas. Porque el Espíritu Santo ya está depositado en nuestro interior y hay alguien que nos está redarguyendo. Y hay alguien que nos está guiando. Y hay alguien que nos está diciendo, por aquí no, por allá no. Hay algo que ya está llenando nuestro vacío y está satisfaciendo toda necesidad. Y ya no es necesario ir a buscar algo más allá afuera, porque el Espíritu Santo lo llena todo. Porque su Espíritu Santo ya llena ese vacío que había en nuestro interior. Y ahora Él se encarga de darnos la dirección correcta. Pero esta etapa es una santificación progresiva. Esta santificación es un proceso de crecimiento que se va dando a medida que nos acercamos y nos apartamos del pecado. Nos acercamos a Dios y nos apartamos del pecado. Entonces, ¿de quién va a depender esta santificación? De nosotros. Es una santificación progresiva, ¿sí? Quiere decir que me va a ir perfeccionando poco a poco, que voy a ir entendiendo, que voy a ir escudriñando. ¿Cómo lo voy a entender? A través de su palabra, a través de la búsqueda, a través de estar escudriñando la palabra de Dios. Así voy a ir entendiendo qué es lo que Dios quiere para mi vida en esa etapa de santificación progresiva. Y hay una tercera santificación, hermano, a la cual todavía usted y yo no hemos llegado. La santificación final es el estado de perfección que los creyentes alcanzaremos para estar en la presencia de Dios en la eternidad. Ese es el estado de santificación final. Seremos completamente libres de pecado y completamente santos. Primera de Corintios, vaya conmigo, vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, 51 y 58 dice, fíjense bien el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo ¿qué? Incorruptible. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal ¿de qué? Inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor,
conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, ¿cuándo vamos a alcanzar esta tercera etapa? Cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando vayamos a tener ese encuentro con el Señor, porque no podemos irnos de esta manera como estamos. Tenemos que ser transformados, tenemos que alcanzar esa perfección. El Señor nos va a transformar, porque el Señor es ¿qué? Es santo. Entonces no podemos llegar hasta ese lugar siendo como somos ahora. El Señor tiene que transformarnos completamente para poder llegar hasta donde Él está. ¿Quiere escuchar los beneficios de la santidad o ya me detengo hasta aquí? ¿Seguimos? 5 beneficios de la santidad. Número 1, la santidad fomenta la intimidad con Dios y construye fortaleza y estabilidad espiritual. Fíjense, hermano, ¿alguna vez he escuchado la frase, soy inestablemente espiritual? ¿Qué es eso? Soy inestablemente espiritual. Hermano, ¿qué es eso? La santidad fomenta la intimidad con Dios y construye fortaleza y estabilidad espiritual. 2, una vida santa nos hace útiles y eficaces para los propósitos de Dios. 3, nuestra vida santa hace que las personas que nos rodean glorifiquen a Dios. 4, la santidad construye la paz con Dios. Y número 5, una vida santa agrada a Dios y produce frutos. Cinco maneras de fomentar una vida santa. Con esto quiero terminar. Practiquemos la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Escuche esto, hermano. Practiquemos la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Seamos conscientes de quién está en nosotros. Seamos conscientes de qué es lo que está depositado en nuestro interior. Él conoce nuestros pensamientos, actitudes y motivaciones. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Número 2, permanezcan en la palabra. El creador del universo se ha revelado a sí mismo su voluntad y sus caminos en la Biblia, pero ¿cómo vamos a saber cómo vivir si no escudriñamos la palabra de Dios? El Señor nos ha dado una herramienta tan poderosa como es su palabra. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿en dónde? Señor, ¿cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Y el Señor nos dice, ahí está. No lo lees, no lo escudriñas, lo tienes en tus manos. Señor, enséñame a vivir, ¿qué tengo que hacer? Lo tienes en tus manos. Yo te he dado la herramienta y ahí la tienes. Y a veces estamos esperando que el Señor nos hable de manera auditiva, cuando tenemos su palabra en físico y podemos leerla y escudriñarla. Y ahí está todo lo que necesitamos. Ahí podemos encontrar todas las preguntas, todas las respuestas, que estamos buscando. Ahí en su palabra. Permanezcamos en la palabra. Número 3. Seamos proactivos en nuestra lucha contra el pecado. El pecado se arraiga a nuestras vidas, crece y se multiplica. Para ser santos debemos arrancarlo de raíz y eliminarlo. No dar paso, no abrir camino. Número 3. Responder pronto al Espíritu. Responder pronto al Espíritu. A veces, hermano, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nos llama de una manera
que a veces no entendemos. A todos nos llaman de una manera diferente. A todos nos hace sentir de una manera diferente. A todos nos habla en diferentes circunstancias. Pero a veces no todos sabemos entender y escuchar cómo es que el Espíritu Santo nos está hablando. No sé si a usted le ha pasado que a veces llora de la nada. Empieza a escurrirle lágrimas y no sabe qué está pasando. A veces estamos aquí en la iglesia adorando, exaltando el nombre del Señor y el Espíritu Santo está ahí en nuestra vida activo. El Espíritu Santo no es pasivo en nuestra vida, es activo. Y a veces nos está llamando de una manera tan fuerte en nuestra vida y no sabemos escucharlo. Y el Espíritu Santo está tocando. Dice, aquí estoy dentro de ti, aquí estoy aquí, estoy presente, estoy vivo, soy una persona, estoy dentro de ti. Hazme caso. Y a veces lo dejamos pasar. Y a veces lo dejamos que siga adelante y no aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Número 4, aprovechar al máximo las pruebas. Dios usa la persecución y las pruebas comunes de esta vida para refinar nuestra fe y moldear nuestro carácter. El Señor permite muchas veces la prueba, la circunstancia, para que nosotros recordemos y volvamos nuestra mirada a Él. Porque a veces intentamos hacerlo con nuestras fuerzas. A veces intentamos hacerlo con nuestro entendimiento. Y a veces intentamos hacerlo hasta el cansancio. Y el Espíritu Santo está llamando de una u otra manera. Y no atendemos a esto. Necesitamos aprovechar al máximo las pruebas. Fíjese qué difícil y complicado se escucha esto. Pero si el Señor nos está permitiendo atravesarlo es por algún propósito. Aprovechemos al máximo esta situación. Se escucha difícil y complicado, pero Dios tiene control de cada situación. ¿Quiere ponerse de pie? Le voy a invitar a que se ponga de pie. Necesitamos, hermano, mantener una perspectiva eterna. Muchas veces nos envuelven las situaciones terrenales. Muchas veces nos vemos envueltos en todas las situaciones que actualmente vivimos y atravesamos. Lo que a veces se nos olvida es que usted y yo no somos ciudadanos de esta tierra. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de un rey. Y como hijos de un rey, el Rey de Reyes, somos sellados con su Espíritu Santo. Ha puesto un sello en nuestra vida, dice, de pertenencia. Un sello en nuestro interior de pertenencia a Él. Si hoy hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, de su vida, hoy es el día. Hoy puede ser tu día. Hoy el Señor quiere sellarte, quiere hacerte su hijo. Quiere depositar de su espíritu en tu vida. Si alguien nos acompaña el día de hoy y quiere tomar esta decisión, solamente levante su mano y alguien va a ir ahí donde usted está. Si no hay nadie, si lo invito a que venga a este altar?
quiero seguir caminando. Quiero seguir, Señor, adelante. Sé que tu Espíritu está en mí. Si permitimos que las cosas de este mundo físico dominen nuestros pensamientos, tomaremos malas decisiones. Pero si nos centramos en el panorama más amplio y eterno de Dios, podemos rechazar el pecado y permanecer firmes en las pruebas. No dejemos que las cosas de este mundo físico determinen nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida se mueva de una manera poderosa. Y si tenemos que pedirle perdón al Señor, Él es justo y bueno para perdonar. Cuando usted y yo nos acercamos ante el trono de la gracia, encontramos un oportuno socorro para nuestra situación. Su Espíritu Santo se mueve en este lugar. Deje que el Espíritu Santo se manifieste en su vida. No es necesario que haya un escándalo para decir que no hubo manifestación de su Espíritu Santo. Usted ahí deje que el Espíritu de Dios haga la obra donde está. Él se encarga de lo demás, pero depende de usted y de mí el que yo dé el acceso, el que yo esté dispuesto, la disponibilidad de mi vida. El Espíritu ahí está. Vamos, dele la libertad. Ore en lenguas. Dele la libertad al Espíritu. Vamos, deje que lo llene, que lo toque, que lo mueva. Oh Señor, quita todo aquello que está impidiendo en esta hora que tu Espíritu Santo se sienta de una manera poderosa en nuestras vidas. No importa, Señor, quién está. No importa, Señor, quién vea. No importa, Señor, dónde estoy, cómo vengo. Tu Espíritu ya está en mi interior y hoy quiero darle la libertad. Hoy quiero adorarte, quiero exaltarte, quiero derramar mi corazón ante ti, esas lágrimas que tal vez he estado aguantando. Ahora, hoy es el momento de derramarme completamente ante ti. Oh Señor, oh Espíritu Santo, ahora en cada vida, vamos, dele la libertad, dele la libertad. No retenga, no repele, no endurezca, abra su corazón. Permita que el Espíritu que ha sido depositado en usted se conecte con el Espíritu de Dios en esta hora. Dígale: Señor, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer. Aquí estoy, aquí estamos. Quiero más de ti, no me conformo. No me quiero conformar. Te he conocido, Señor, y ahora quiero más. Quiero conocerte de una manera diferente. Quiero conocerte de una manera más íntima. Quiero conocerte de una manera más personal.
Si yo estoy aquí hoy, ha sido por tu gracia. Si tú, Señor, te has placido en escogerme, ha sido por tu gracia. Porque hay un plan para mi vida. Porque soy una herramienta poderosa en tus manos. Porque tu Espíritu ha sido depositado en mi vida. Dele la libertad. Dele la libertad al Espíritu. Vamos. Ahí donde está. Abra su boca. Ore. Platique con el Señor. Dígale lo que duele. Dígale que Él es bueno, que Él es santo, que Él es digno. Que está tan agradecido por haber depositado de su Espíritu en nuestra vida. Que no hay nada más afuera que llene como Él lo hace. Que no hay nada allá afuera que me haga, que me satisfaga como Él lo hace. Que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Que es una realidad en mi vida, su Espíritu en mi interior. Oh, Espíritu Santo, guía mi vida, guía mis decisiones. Mi familia, mi hogar. Cuando tú llegas, Señor, tú lo cambias todo, lo transformas todo. Mi vida ha sido transformada desde que tú has llenado con tu Espíritu Santo. No he sido el mismo desde aquel día en el que decidí aceptarte como Señor y Salvador.